Mi hija, a quien siempre había mimado, presumía de unas vacaciones de lujo en un estado costero, por un valor de más de $20,000, usando mis tarjetas sin mi permiso. Sonreí, pero la ira hervía dentro de mí. Así que esperé, hasta que se fueron. Entonces cancelé cada tarjeta, cada reserva, cada pedido. Aterrizaron en medio de la nada y yo dormí como un bebé. Cuando desperté, tenía 15 llamadas perdidas. Y eso fue solo el principio. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas, en los comentarios. Y la suite presidencial tiene este increíble balcón envolvente que da a la playa privada. Papá, literalmente puedes ver delfines desde la ventana del dormitorio. Dejé mi café y me recosté en mi silla de cuero, observando el sol del atardecer entrar a raudales por las ventanas de mi despacho. La voz de Carla burbujeaba a través del altavoz del teléfono con esa emoción contagiosa que había llegado a amar a lo largo de los años. Pero algo no encajaba. Suena increíble. Cariño, ¿qué complejo turístico elegisteis? El gran océano en la costa es absolutamente perfecto. Tienen este tour en helicóptero que te lleva sobre los arrecifes de coral. Y mañana por la noche, cenaremos en su restaurante de 5 estrellas. El chef se formó en París. Mi bolígrafo golpeaba contra el escritorio de caoba. La costa es preciosa. Recuerdo que mencionaste que querías visitarla. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara lo justo. ¿Cuánto os está costando todo esto, a ti y a Rafael? La más mínima vacilación. Oh, ya sabes, hemos estado ahorrando. Rafael consiguió esa bonificación de su trabajo de ventas, y yo he estado guardando dinero de mi trabajo a tiempo parcial en la boutique. Me enderecé en mi silla. El trabajo de ventas de Rafael eran 3 horas a la semana en un concesionario de coches. Y el trabajo de Carla en la boutique apenas cubría su hábito de café. Es maravilloso que hayáis sido tan responsables con vuestras finanzas. Sí, bueno, realmente queríamos hacer algo especial por nuestro aniversario. Vuestro aniversario no es hasta octubre, Carla. Otra pausa, más larga esta vez. Me refería a nuestro aniversario de novios, de cuando nos conocimos. Abrí mi calendario, sabiendo ya lo que encontraría. Eso fue en febrero. Papá, estás siendo muy raro con esto. No puedo simplemente estar emocionada por mis vacaciones sin que me sometas a un interrogatorio. El tono defensivo en su voz me golpeó como una ola fría. Esta era mi hija, mi pequeña, que solía acurrucarse en mi regazo y pedirme que le leyera cuentos para dormir. Pero la mujer al teléfono era otra persona completamente. Por supuesto que puedes, cariño. Simplemente estoy impresionado por lo mucho que habéis conseguido ahorrar. Una suite presidencial en el Gran Océano, tours en helicóptero, cenas de 5 estrellas. Eso debe de estar cerca de los $20,000 por la semana. No es tanto, papá. Dios, haces que suene como si estuviéramos gastando los ahorros de toda una vida. No estoy criticando, Carla. Estoy orgulloso de que estéis siendo financieramente responsables. Mira, tengo que ir a hacer la maleta. Nos vamos al aeropuerto en 1 hora. Que lo paséis de maravilla, cariño. Envíame fotos. La línea se cortó y me quedé mirando mi teléfono. 29 años de paternidad. Y había aprendido a leer los estados de ánimo de mi hija como patrones meteorológicos. La risa nerviosa cuando mencionó la bonificación de Rafael. La forma en que había titubeado con la explicación del aniversario. Los rápidos cambios de tema cada vez que presionaba sobre el dinero. Dejé el teléfono y abrí mi portátil. Mis dedos flotaron sobre el teclado por un momento antes de teclear el sitio web de mi banco. La pantalla de inicio de sesión apareció, e introduje mis credenciales con una creciente certeza sobre lo que encontraría. Las sombras del atardecer se alargaban por el suelo de mi despacho mientras estaba allí sentado, mirando la pantalla. $20,000. La cantidad exacta que había mencionado, casi como si lo hubiera sabido desde el principio. Mi pequeña me estaba robando. 3 días después, estaba sentado en mi despacho con una taza de café enfriándose a mi lado. La luz de la mañana era más suave ahora, y había estado mirando extractos bancarios durante la mayor parte de 1 hora. Lo que había comenzado como una revisión financiera rutinaria se había convertido en algo completamente diferente. Allí estaba, resaltado en amarillo. Aerolínea,
$2.847. La fecha coincidía perfectamente con el anuncio de partida de Carla. Debajo, complejo Gran Océano. $12.450. Compañía de alquiler de coches. $890. Tours en helicóptero. $1.200. Experiencia gastronómica paraíso. $750. Cogí mi calculadora, aunque ya sabía el total. 18.137. Lo suficientemente cerca de mi estimación de $20.000 como para que se me oprimiera el pecho. Cada cargo aparecía en el extracto de mi tarjeta de crédito platino. La tarjeta que le había dado a Carla para emergencias hacía 3 años. La tarjeta que había prometido usar responsablemente. La tarjeta cuyos extractos había dejado de revisar porque confiaba en ella. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Carla. Pasándolo increíble. La suite es increíble. Hice una captura de pantalla del mensaje. Luego abrí mis contactos y marqué su número. Sonó 4 veces antes de que contestara. Hola, papá. ¿Qué pasa? Hola, cariño. ¿Qué tal te trata el estado costero? Oh, Dios mío, es el paraíso. Acabamos de volver del tour en helicóptero, y esta noche vamos a ese restaurante del que te hablé. Rafael está haciendo fotos de todo. Es maravilloso. Me alegro mucho de que lo estéis disfrutando. Hice clic para ver el siguiente extracto bancario, notando cargos adicionales que había pasado por alto. Carla, necesito preguntarte algo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Estás usando mi tarjeta de crédito para este viaje? El silencio se alargó exactamente 4 segundos. Los conté. ¿Qué? No, papá. Por supuesto que no. Te dije que ahorramos para esto. ¿Estás segura? Porque estoy mirando mi extracto de la tarjeta y hay cargos de vuestros vuelos, incluso del tour en helicóptero que acabas de mencionar. Eso es imposible. Quizás alguien robó la información de tu tarjeta. Deberías llamar al banco de inmediato. Su voz tenía esa misma calidad ensayada que había oído en Socios de Negocios, tratando de encubrir errores. Suave, preocupada y completamente fabricada. Estoy seguro de que eso es lo que pasó, dije, manteniendo mi tono neutro. Los llamaré ahora mismo. Gracias por avisarme de que no fuiste tú. Por supuesto. Papá, nunca haría algo así. Sabes que te pediría ayuda si la necesitara. Sé que lo harías, cariño. Disfruta del resto de tu viaje. Gracias, papá. Te quiero. Yo también te quiero. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Me había mentido a la cara sin un momento de vacilación. No solo evadido o esquivado. Había creado una elaborada historia sobre el robo de la tarjeta de crédito y había expresado una preocupación que sonaba genuina por mi seguridad financiera. Me recliné en mi silla y cerré los ojos. La niña que solía confesar haber roto jarrones antes de que yo siquiera me diera cuenta de que estaban dañados, acababa de cometer un robo y había mentido al respecto con una habilidad de nivel profesional. ¿En qué momento me había convertido en un blanco tan fácil a los ojos de mi propia hija? Esa tarde, me encontré en mi estudio, rodeado de álbumes de fotos que no había abierto en años. Las cubiertas de cuero burdeos se sentían familiares bajo mis dedos mientras hojeaba décadas de recuerdos familiares. Aquí estaba Carla a los 5 años, desdentada y sonriendo junto a su primera bicicleta. Un modelo de princesa rosa que me había costado el salario de 2 semanas en ese momento. La había visto en el escaparate de la tienda y la había declarado la cosa más hermosa del mundo. Había trabajado horas extras durante un mes para poder pagarla. Pasé la página. Carla a los 16. Posando junto a su primer coche. No el fiable coche japonés que yo había sugerido, sino el descapotable de lujo por el que había suplicado. Todos en la escuela tienen coches bonitos, papá. Me dará mucha vergüenza. El coche había costado $38.000. Lo había destrozado 6 meses después. Otra página. La graduación universitaria de Carla. Su sonrisa radiante con birrete y toga. 4 años en una universidad privada. Matrícula completa. Alojamiento y comida. $160.000. Había cambiado de carrera 3 veces y se había graduado con un título en Historia del Arte que nunca había usado. Cerré el álbum y cogí otro. Este era más pequeño, menos organizado. Fotos de Miguel,
Mi otro hijo, aunque no lo dirías por la forma en que había sido criado. Aquí estaba en su graduación de secundaria, trabajando a tiempo parcial en un supermercado para ahorrar dinero para la universidad comunitaria. Su coche era un vehículo de 15 años que había comprado con su propio dinero y mantenía él mismo. El contraste era crudo. Miguel me había pedido ayuda exactamente 3 veces en su vida adulta. Una vez para un pequeño préstamo cuando su coche necesitó reparaciones, dinero que devolvió en 2 meses. Otra vez para ayudar con el depósito de seguridad de su primer apartamento, de nuevo devuelto puntualmente. La tercera vez fue el año pasado cuando me preguntó si podía ayudar con los gastos de su boda. No exigió, no asumió, preguntó. Y cuando me ofrecía pagar toda la boda, él insistió en cubrir la mitad él mismo. Abrí mi portátil y saqué los registros financieros que había estado recopilando. Los números eran asombrosos. La educación universitaria de Carla, $160,000. Coches, $73,000 a lo largo de los años. Depósitos de apartamentos y ayuda con el alquiler, $34,000. Pagos de tarjetas de crédito que había hecho en su nombre, $28,000. El fondo fiduciario que había establecido para su 25º cumpleaños, $50,000, que ella había dilapidado en 18 meses. Total, $345,000, sin incluir las innumerables cantidades más pequeñas, cenas, viajes de compras, días de spa, vacaciones que había pagado sin cuestionar. El total de Miguel, $8,500, cada céntimo devuelto con intereses. Me aparté de mi escritorio y fui a la ventana. El barrio estaba tranquilo, las farolas proyectando largas sombras sobre los céspedes bien cuidados. Esta casa, esta vida que había construido, se suponía que era para ellos, para mis hijos, para darles oportunidades que yo nunca había tenido. En cambio, había creado un monstruo. Los álbumes de fotos todavía estaban abiertos en mi escritorio, mostrando 2 caminos que divergían del mismo punto de partida. Un hijo había aprendido el valor del trabajo duro y la autosuficiencia. La otra había aprendido que papá siempre estaría allí para limpiar el desastre. Cerré los álbumes y los apilé ordenadamente en la estantería. Mañana, Carla regresaría de sus vacaciones robadas, esperando que todo continuara como siempre. Probablemente ya había empezado a planificar su próxima solicitud financiera, pero algo había cambiado dentro de mí en estos últimos días. El dolor seguía ahí, pero se estaba cristalizando en algo más duro, más resuelto. Mi hija necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias, que robar a la familia, a cualquiera, no era aceptable, y yo iba a ser quien se lo enseñara. La noche siguiente, me instalé en mi sala de estar con el portátil abierto y el teléfono al alcance de la mano. La historia de Instagram de Carla la mostraba en el aeropuerto, radiante bajo la iluminación de la sala de embarque. Finalmente en el aire. Allá vamos, estado costero. Vida bendecida. Su suite presidencial. Viviendo mi mejor vida. Actualicé la página cada pocos minutos, siguiendo sus publicaciones. El interior del avión. Rafael haciendo caras ridículas en asientos de primera clase. Un brindis con champán por el mejor aniversario de la historia. Con un hashtag que me hizo apretar la mandíbula. Hija de papá. A las 11:47 de la noche, su historia se actualizó con una foto borrosa de luces debajo. En algún lugar sobre el Atlántico. ¡Qué ganas de ver nuestra suite! Esperé otros 30 minutos. Luego abrí los contactos de mi teléfono y marqué el número del complejo Grand Océano. Grand Océano, le habla Marcos. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas noches, Marcos. Necesito cancelar una reserva. Suite presidencial. Con llegada mañana a nombre de Carla Fuentes. Estaré encantado de ayudarle con eso, señor. ¿Me puede dar el número de confirmación? Lo leí de mi extracto bancario. La reserva se hizo con mi tarjeta de crédito sin mi autorización. La cancelo de inmediato. Entiendo, señor. Veo la reserva aquí. Desafortunadamente, la suite presidencial tiene una estricta política de cancelación de 72 horas. El importe total no es reembolsable en este momento. Está bien. Por favor, proceda con la cancelación. Por supuesto, señor. La reserva ha sido cancelada. El titular de la tarjeta debería recibir un correo electrónico de confirmación en los próximos minutos. A continuación,
Llamé a la compañía de alquiler de coches. Misma historia. Misma cortesía profesional. El descapotable de lujo que Carla había reservado ya no estaba disponible. Sí. Habría una tarifa de cancelación. Sí. Lo entendía y lo aprobaba. Los tours en helicóptero fueron los siguientes. Lo siento, señor, pero podemos emitir un reembolso parcial ya que está cancelando dentro de las 24 horas del tour programado. Recibirá aproximadamente el 40% de vuelta. Es aceptable. Por favor, proceda. Cada llamada era igual. Explicaciones corteses, comprensión profesional, destrucción sistemática de los elaborados planes de vacaciones de mi hija, la experiencia gastronómica paradisíaca, el alquiler de la cabaña de playa privada, el charter de pesca en alta mar. Uno por uno, desaparecieron de la existencia. Mi teléfono vibró con correos electrónicos de confirmación. Cancelado. 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 El último paso fue el más satisfactorio. Entré en la cuenta de mi tarjeta de crédito platino y navegué hasta la sección de usuarios autorizados. Carla Fuentes. Eliminar usuario. El sistema me preguntó si estaba seguro. Hice clic en confirmar con más satisfacción de la que había sentido en años. Para las 2:30 de la mañana, todo estaba hecho. Cada servicio de lujo, cada mejora, cada capricho había sido cancelado sistemáticamente. Carla aterrizaría en la ciudad costera mañana por la mañana, para encontrarse sin lugar donde alojarse, sin transporte y sin forma de pagar alternativas. Me serví un vaso de whisky y me recosté en mi silla. Mi teléfono estaba en silencio ahora, pero sabía que eso cambiaría pronto, muy pronto. Me fui a la cama esa noche con una sensación de paz que no había experimentado en años. La justicia no siempre era rápida, pero cuando llegaba, era minuciosa. Mi teléfono empezó a vibrar a las 6:23 de la mañana. El identificador de llamadas mostraba el número de Carla. Dejé que sonara. Era solo el principio. Me desperté de forma natural a las 7:30 de la mañana, estirándome bajo la luz del sol que se filtraba por las cortinas de mi dormitorio. El sueño había sido profundo y sin sueños. El tipo de descanso que proviene de una conciencia tranquila y un trabajo bien hecho. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, su pantalla oscura y en paz. Fui a la cocina, puse en marcha la cafetera y abrí las persianas para dejar entrar toda la gloria de la mañana. Los pájaros cantaban en el roble fuera de mi ventana. El periódico estaba doblado en el escalón de mi porche. No fue hasta que volví con el periódico que noté que la pantalla de mi teléfono brillaba con notificaciones. 15 llamadas perdidas, todas de Carla. La primera había llegado a las 6:23 de la mañana. La más reciente a las 7:41, hacía solo unos minutos. Me serví el café y tomé un sorbo lento antes de coger el teléfono. Inmediatamente empezó a sonar en mi mano. Buenos días, cariño. Madrugas. Papá, su voz era cautelosa, inquisitiva. ¿Tuviste problemas con tu tarjeta de crédito ayer? ¿Problemas? No. ¿Por qué lo preguntas? Intenté, quiero decir. Cuando nos registramos en el hotel, parecía haber algún tipo de problema con el sistema de reservas. La recepción dijo algo sobre problemas de pago. Fui a la ventana de mi cocina y miré el jardín de mi vecino. ¡Qué extraño! Mi tarjeta ha estado funcionando bien. Déjame comprobarla ahora mismo. Hice el amago de buscar mi cartera, aunque ya sabía exactamente lo que encontraría. No, todo parece normal. Quizás debería probarla para asegurarme. Espera, papá, no es necesario que... No, no. Esto es preocupante. Si hay fraude en mi cuenta, necesito saberlo de inmediato. Conduje hasta el cajero automático a 2 manzanas, tomándome mi tiempo. Cuando volví 15 minutos después, la llamé. Todo bien por mi parte, cariño. La tarjeta funciona perfectamente. Quizás fue solo un fallo informático en tu hotel. Silencio. Luego. Sí, quizás. Terminé mi café y me preparé unos huevos revueltos, tarareando suavemente para mí. El teléfono volvió a sonar a las 9:15. Esta vez, su voz era diferente, más aguda, tensa. Papá, algo va muy mal. El hotel dice que nuestra reserva fue cancelada anoche. Dicen que alguien llamó y canceló todo. ¡Qué terrible! ¿Dijeron quién llamó?
Dijeron que fue el titular de la tarjeta. Pero eso es imposible porque pagamos todo nosotros mismos, ¿recuerdas? Dejé mi tenedor y me recosté en mi silla. Por supuesto que lo recuerdo. Carla, me dijiste que tú y Rafael habíais ahorrado para este viaje. Lo hicimos. Entonces, ¿por qué el hotel pensaría que el titular de la tarjeta canceló? No tiene ningún sentido. No tengo ni idea, cariño. ¿Dónde os alojáis ahora? En un motel terrible junto a la autopista. Papá, este lugar es asqueroso. El aire acondicionado apenas funciona, y hay manchas en la alfombra que ni siquiera quiero imaginar. Siento mucho que os haya pasado esto a ambos. El coche de alquiler también fue cancelado, y el tour en helicóptero, y nuestras reservas para cenar. Todo simplemente desapareció. Hice ruidos de comprensión mientras me maravillaba internamente de la eficiencia del trabajo de anoche. Papá, su voz bajó a un susurro. Tú no lo harías. ¿No haría qué, Carla? Nada, no importa. Pero pude oírlo en su voz. Las primeras semillas de sospecha echando raíces. Estaba empezando a atar cabos. En realidad, papá, necesito preguntarte algo directamente. Por supuesto, cariño. Pregúntame lo que quieras. ¿Cancelaste nuestras reservas? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como una espada a punto de caer. Dejé mi taza de café lentamente, considerando mi respuesta. El tiempo de los juegos había pasado. Sí, lo hice. El silencio se alargó exactamente 7 segundos. Los conté. ¿Qué quieres decir con sí? Quiero decir, sí, Carla. Cancelé cada reserva, cada tour, cada servicio que reservaste con mi tarjeta de crédito robada. ¿Robada? Papá, no robé nada. Solo la tomé prestada. $18,137. Mi voz se mantuvo perfectamente nivelada. Aerolínea, 15 de abril. Complejo Gran Océano, 15 de abril. Compañía de alquiler de coches, 16 de abril. ¿Sigo? Papá, no lo entiendes. Era solo algo temporal. Iba a devolvértelo. ¿Con qué dinero, Carla? ¿Tu trabajo a tiempo parcial en la boutique que paga $9 la hora? ¿El puesto de 3 horas a la semana de Rafael en el concesionario de coches? Tenemos ahorros. No, no los tenéis. Tenéis mi dinero que tomasteis sin preguntar. Eso se llama robo. Su respiración se volvió entrecortada. Bien. Así que usé tu tarjeta. ¿Y qué? Eres mi padre. No es como si fuera una extraña. Ser mi hija no te da derecho a robarme. No estaba robando. Dios, estás siendo tan dramático. De todos modos, es dinero de la familia, ¿no? Quiero decir, lo que es tuyo es mío eventualmente. Así que, ¿cuál es el problema si cojo un poco ahora? El derecho casual en su voz me golpeó como un golpe físico. Eventualmente, Carla, no tienes derecho a nada de lo que he ganado. Vamos, papá. No seas así. Siempre me has ayudado antes. Esto es solo más grande. ¿Cuánto más grande, Carla? ¿Qué quieres decir? Esta no es la primera vez, ¿verdad? El silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Carla, ¿cuánto más grande? No sé de qué estás hablando. Inténtalo de nuevo. Papá, me estás asustando. ¿Por qué te comportas así? Porque mi hija es una ladrona, y me acabo de dar cuenta de lo mal que se ha puesto la cosa. No me llames así. Entonces dime la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas usando mi tarjeta sin permiso? No es. Quiero decir, a veces eran solo pequeñas cosas. Cenas fuera, o cuando necesitaba gasolina, o... ¿Cuánto tiempo, Carla? Quizás unos meses. Pero papá nunca fue nada grande. Solo cuando necesitaba ayuda y sabía que... De todos modos dirías que sí si te lo pedía. Unos meses, mis manos empezaron a temblar con rabia contenida. Así que, en lugar de pedirle ayuda a tu padre como una persona normal, decidiste robarme durante meses. Te lo voy a devolver todo. ¿Con qué dinero? Conseguiré un trabajo mejor. Haré horas extras. ¿Harás qué? Ni siquiera puedes mantener el trabajo a tiempo parcial que tienes ahora. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justicia? Mi voz se elevaba ahora y no me importaba. Justo habría sido pedir ayuda. Justo habría sido respetar al hombre que te crío.
te alimentó, te vistió y pagó por toda tu existencia durante 29 años. Estás siendo horrible. Estoy siendo honesto. Y claramente eso es algo que no estás acostumbrada a oír. La línea se cortó. Miré mi teléfono por un momento, luego fui directamente a mi ordenador. Si había estado robando durante unos meses, necesitaba saber exactamente de cuánto daño estábamos hablando. Abrí mi cuenta de la tarjeta Platino y empecé a retroceder en los extractos. Febrero, enero, diciembre. Allí, un restaurante de lujo en otra ciudad. $347. Recordé haberle preguntado por su fin de semana en la ciudad. Dijo que su amiga había pagado la cena. Noviembre, tienda por departamentos. $892. El viaje de compras para la ropa de la entrevista de trabajo que sus ahorros habían cubierto. Octubre, hotel de lujo. Una ciudad del sur. $445. El fin de semana de spa con las amigas que había sido una gran oferta. Septiembre, una cartera de lujo. $1,200. La cartera que había sido un regalo de Rafael. Los números subían constantemente a medida que retrocedía más. Restaurantes, compras, hoteles, joyerías, tratamientos de belleza. Todo cargado a mi tarjeta. Todo explicado con elaboradas mentiras. Cogí mi calculadora y empecé a sumar. Las vacaciones eran solo la punta del iceberg. Total de cargos no autorizados durante 6 meses. $23,147. Casi $24,000. Robados poco a poco mientras me miraba a los ojos y mentía. Me recliné en mi silla mirando la pantalla. Mi hija no solo había traicionado mi confianza. Me había estado robando sistemáticamente durante medio año mientras fingía estar agradecida por mi apoyo. El teléfono en mi mano se sentía más pesado de lo que debería. Necesitaba aire, espacio, algo que no fueran extractos bancarios y calculadoras, y la creciente comprensión de que había criado a una criminal. Me trasladé a la sala de estar y me derrumbé en mi sillón de cuero. El mismo sillón donde le había leído a Carla cuentos para dormir 20 años atrás. Mi teléfono estaba a mi lado y, casi sin pensar, abrí Instagram. La aplicación se cargó con una notificación. Carla Fuentes ha publicado en su historia. La curiosidad me pudo. Toqué la notificación. La pantalla se llenó con un video tembloroso de lo que parecía un motel de carretera. La voz de Carla narraba sobre imágenes de papel pintado despegado y una luz de baño parpadeante. Así que aquí es donde mi padre me ha obligado a quedarme en lo que se suponía que eran mis vacaciones de ensueño. La cámara barrió las manchas de agua del techo. Gracias a su comportamiento controlador y manipulador, esta es mi realidad ahora. Observé con creciente horror cómo continuaba el recorrido. La alfombra raída, la unidad de aire acondicionado rota, la vista de un aparcamiento lleno de camiones. El video terminó, pero aparecieron más burbujas de historias. Toqué la siguiente. Una foto de su cara. Rímel corrido. Ojos rojos de llorar. La leyenda decía: cuando tu propio padre sabotea tu felicidad porque no soporta verte triunfar. Padres tóxicos. Abuso financiero. Manipulación. Casi se me cae el teléfono. Otra historia. Una larga publicación de texto sobre un fondo negro. Crecer con un padre que usa el dinero para controlar cada aspecto de tu vida. Que promete amor, pero entrega condiciones. Que no soporta ver a sus hijos independientes o felices. Trauma familiar. Trauma generacional. Padres narcisistas. Los comentarios ya estaban llegando a raudales. Chica, córtale el grifo por completo. Mereces mucho más que esto. Los padres tóxicos nunca cambian. Contacto cero. Demándalo por daños emocionales. Seguí desplazándome, viendo a mi hija destruir sistemáticamente mi reputación en tiempo real. Historia tras historia. Cada una pintándome como un monstruo abusivo y controlador que había arruinado su vida por despecho. La última historia era un mensaje de video directo a la cámara. A todos los que preguntan qué pasó, mi padre siempre ha sido así. Crecí con él prometiendo cosas y luego quitándomelas si no me comportaba exactamente como él quería. Nada fue nunca incondicional con él, y ahora, como adulta, todavía intenta controlarme cancelando mis vacaciones que tanto me costó pagar. Tanto le costó pagar con mi dinero robado.
No soporta que sea independiente ahora, que ya no lo necesite, así que decidió castigarme llamando a mi hotel y fingiendo que había problemas con el pago. Saboteó todo por pura malicia. Independiente. La mujer que me había robado casi $24,000 se llamaba a sí misma independiente. Comparto esto porque sé que otras personas tienen padres así, y quiero que sepáis que no estáis solos. A veces, las personas que se supone que deben amarnos incondicionalmente son las que más nos hieren. El video terminaba con ella secándose una lágrima y mirando directamente a la cámara con ojos heridos y valientes. Cerré la aplicación y dejé el teléfono con las manos temblorosas. En el lapso de 3 horas, mi hija me había robado, me había mentido, me había humillado públicamente y se había pintado a sí misma como una víctima de mi abuso. Convirtió un simple caso de robo y consecuencias en una campaña en redes sociales diseñada para destruir mi reputación y granjearse la simpatía. Los comentarios seguían llegando. Cientos de ellos ahora. De extraños que no sabían nada de la situación excepto la versión de Carla. Extraños que ahora estaban convencidos de que yo era un monstruo. Miré alrededor de mi sala de estar. Las fotos familiares esparcidas por la repisa de la chimenea. Carla en su graduación de secundaria. Carla en su graduación universitaria. Las fiestas de cumpleaños de Carla. Las mañanas de Navidad. Las vacaciones familiares. Todo pagado por el hombre al que ahora llamaba abusivo en Internet. El mismo hombre que acababa de descubrir que ella le había estado robando durante 6 meses. Si Carla quería retratarme como el villano, estaba a punto de aprender cómo era eso en realidad. Cogí mi teléfono y marqué el número del despacho de mi abogado. Herrera y Asociados. Soy Rebeca. Rebeca, soy Ricardo Fuentes. Necesito programar una cita de emergencia con Jaime a primera hora de mañana. Por supuesto, señor Fuentes. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Miré la foto en mi repisa. La fiesta de los 16 años de Carla, donde me había abrazado y susurrado que yo era el mejor padre del mundo. Modificaciones del fondo fiduciario, dije, y cambios en el testamento. La mañana siguiente, me senté en el despacho de Jaime Herrera exactamente a las 9 de la mañana, vistiendo mi mejor traje de negocios y llevando un portafolio de cuero lleno de extractos bancarios impresos. Jaime había sido mi abogado durante 15 años, encargándose de todo, desde contratos comerciales hasta mi divorcio. Era una de las pocas personas en las que confiaba completamente. Ricardo se levantó y me estrechó la mano, su expresión seria. Rebeca dijo que era urgente. ¿Qué puedo hacer por ti? Abrí mi portafolio y coloqué los extractos bancarios sobre su escritorio de caoba. Necesito modificar un fondo fiduciario y hacer cambios en mi testamento. Jaime se acomodó en su silla, con los dedos entrelazados. De acuerdo. ¿De qué fondo estamos hablando? El que establecí para el 30º cumpleaños de Carla. $200,000 actualmente programados para ser efectivos el próximo año. Recuerdo ese fondo. ¿Qué tipo de modificaciones estás considerando? Deslicé los extractos bancarios sobre el escritorio. Quiero que sea eliminada como beneficiaria por completo. El dinero debería ir a Miguel en su lugar. Jaime cogió los papeles y los escaneó rápidamente. Sus cejas se arquearon al ver los cargos resaltados. Todos estos no están autorizados. Cada uno de ellos, 6 meses de robo sistemático, culminando en unas vacaciones de $18,000 que tomó sin mi conocimiento ni permiso. ¿Has discutido esto con ella? Ayer, lo admitió. Lo justificó diciendo que de todos modos era dinero de la familia, y luego pasó la tarde destruyendo mi reputación en las redes sociales. Saqué mi teléfono y le mostré capturas de pantalla de las historias de Instagram de Carla. Me está pintando como un padre abusivo por tener la audacia de cancelar las vacaciones que compró con mi dinero robado. Jaime leyó las publicaciones. Su expresión se volvía más sombría con cada captura de pantalla. Esto es bastante extenso. Realmente se ha comprometido con esta narrativa. Lo suficientemente comprometida como para que haya decidido que necesita aprender sobre las consecuencias reales. La quiero completamente eliminada de mi testamento también. Jaime dejó el teléfono y se inclinó hacia adelante. Ricardo, tengo que preguntar, ¿estás seguro de esto? Estamos hablando de cambios permanentes. Las relaciones familiares pueden sanar, pero los documentos legales son más difíciles de deshacer.
Me robó casi $24,000, Jaime. Luego mintió al respecto. Luego me acusó públicamente de abuso por impedir que robara más. ¿En qué momento dejo de permitir su comportamiento y empiezo a protegerme? Entiendo tu ira. Esto no es ira. Es justicia. Saqué otro documento de mi portafolio. También he recopilado una lista de préstamos y regalos anteriores en los últimos 5 años. $345,000, Jaime. Sin incluir su educación. Jaime silbó bajo. Esa es una cantidad significativa. Nunca ha devuelto un solo céntimo. Ni siquiera se ha ofrecido a hacerlo. Y ahora descubro que ha estado robando además de todo el dinero que le he dado libremente. Me recliné en mi silla. Ha dejado claro que me ve como nada más que un cajero automático. Así que le estoy quitando el acceso a ese cajero automático permanentemente. Jaime guardó silencio por un largo momento, estudiando los documentos. ¿Qué hay de los intentos de mediación familiar? ¿Terapia familiar? No se puede mediar con alguien que se siente con derecho a robarte. Y ciertamente no se puede confiar en ellos con una herencia de $200,000. ¿Qué piensa tu hijo de todo esto? Miguel aún no lo sabe. Planeo llamarlo esta tarde. Me enderecé en mi silla. Miguel nunca me ha pedido nada que no necesitara desesperadamente. Y siempre me ha devuelto el dinero con intereses. Él merece beneficiarse de mi trabajo duro. No la hija que me ha estado robando sistemáticamente. Jaime asintió lentamente. De acuerdo. Si estás seguro de que esto es lo que quieres, puedo redactar las modificaciones. El cambio del fondo fiduciario requerirá un período de espera de 30 días y una notificación a todos los beneficiarios actuales. Los cambios en el testamento se pueden ejecutar de inmediato. ¿Cuánto tiempo hasta que todo entre en vigor? 6 semanas para que las modificaciones del fondo sean legalmente vinculantes. Los cambios en el testamento son efectivos tan pronto como los firmes. ¿Y ella será notificada? Recibirá una notificación legal de los cambios del fondo fiduciario. Sí, es requerido por ley. Sonreí por primera vez en días. Perfecto. Quiero que sepa exactamente lo que le han costado sus elecciones. Jaime empezó a sacar formularios de su archivador. Necesitaré que firmes varios cambios y proporciones información actualizada del beneficiario para Miguel. ¿Estás preparado para hacer esto hoy? He estado preparado desde ayer por la mañana. 2 horas después, salí de Herrera y Asociados con una gruesa carpeta de documentos legales y una profunda sensación de satisfacción. El fondo fiduciario de Carla, la red de seguridad que había creado para ayudarla a comenzar su vida adulta, ahora estaba designado para Miguel, quien realmente se lo había ganado a través de años de respeto y responsabilidad. Mi testamento ya no contenía su nombre en ninguna parte. Me senté en mi coche en el garaje, sosteniendo los documentos que lo cambiarían todo. En 6 semanas, Carla recibiría una notificación legal formal de que había sido desheredada. Aprendería que sus elecciones tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de unas vacaciones canceladas. Quería ser independiente. Estaba a punto de conseguir su deseo. Saqué mi teléfono y busqué el número de Miguel. Era hora de hacerle saber que su integridad y carácter finalmente habían sido recompensados. El semáforo en rojo me dio tiempo para marcar. Me senté en mi coche con los documentos legales extendidos sobre el asiento del copiloto, observando a otros conductores apresurarse en sus rutinas de miércoles por la tarde. Miguel respondió al segundo timbre. Hola papá, ¿qué pasa? Hola hijo. Tengo noticias importantes que compartir contigo. ¿Estás en un lugar donde puedas hablar? Claro, estoy terminando de almorzar en el trabajo. ¿Está todo bien? Entré en mi garaje y apagué el motor. Necesito contarte algunos cambios que he hecho en mi testamento y en el fondo fiduciario de Carla. Silencio. Luego, papá, ¿qué está pasando? Miguel, estoy transfiriendo el fondo fiduciario de $200,000 de Carla a ti y la he eliminado de mi testamento por completo. ¿Qué? ¿Por qué harías? Papá, ¿qué pasó? Recogí los documentos y entré en mi casa, acomodándome en la silla de mi despacho. Carla me ha estado robando durante meses. Casi $24,000 en cargos no autorizados en mi tarjeta de crédito. Eso no puede ser cierto. Carla no. Lo admitió. Miguel, tengo toda la documentación aquí mismo.
Abrí los extractos bancarios en mi ordenador. ¿Quieres que repase los cargos contigo? Yo. Sí. Necesito entender lo que estás diciendo. Leí la lista metódicamente. Los restaurantes, las compras compulsivas, los hoteles, las vacaciones, cada cargo con su fecha y cantidad. Miguel se quedó más callado con cada artículo. ¿Y cuando la confrontaste sobre esto? Dijo que de todos modos era dinero de la familia y que solo estaba tomando prestado. Luego pasó el día de ayer publicando en Instagram sobre lo padre abusivo y controlador que soy. Miguel guardó silencio por un largo momento. Papá, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Carla? Quiero decir, ¿hablar de verdad? ¿Antes de esta semana? ¿Probablemente hace 2 meses? Llamó para preguntar sobre la refinanciación del préstamo de su coche. Sí. Nosotros tampoco hablamos mucho. No desde que se casó con Rafael. Hizo una pausa. Ha cambiado mucho, papá. Solía ser diferente. Sé que lo era. Pero la gente se convierte en quien elige ser, Miguel. Y ella ha elegido convertirse en alguien que roba a la familia y luego se hace la víctima cuando hay consecuencias. Lo del fondo fiduciario. Papá, no me siento bien aceptando dinero que era para ella. Miguel, nunca me has pedido nada que no necesitaras absolutamente. Has devuelto cada céntimo que te he prestado con intereses. Trabajas 60 horas a la semana para mantener a tu familia y aún encuentras tiempo para ayudar a tus vecinos. Me recliné en mi silla. Carla trabaja 15 horas a la semana y cree que le debo un estilo de vida de lujo. ¿Cuál de mis hijos merece heredar los resultados de mi trabajo duro? Cuando lo pones así, no estoy castigando a Carla por despecho. Te estoy recompensando a ti por ser el hombre que críe para que fueras. Hay una diferencia. ¿Qué pasa ahora? ¿Sabe ella ya de esto? Recibirá una notificación legal cuando regrese de sus vacaciones robadas. Espero que esa conversación sea desagradable. Papá, ten cuidado. Rafael tiene mal genio cuando no consigue lo que quiere. No le tengo miedo a Rafael. Sé que no. Pero quizás deberías estar preparado para que reaccionen mal. Miré los documentos extendidos sobre mi escritorio. Prueba legal de que había elegido el carácter sobre la sangre, la integridad sobre la obligación familiar. Pueden reaccionar como quieran, Miguel, pero ya no pueden robarme y no pueden manipularme para que permita su comportamiento. ¿Estás seguro de esto? ¿Realmente seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Hablamos durante otros 10 minutos sobre detalles prácticos, sobre el cronograma legal, sobre la reacción de su propia familia a la inesperada ganancia. Cuando colgamos, me senté en mi despacho rodeado de la evidencia de la traición de mi hija y la valía de mi hijo. Mañana, enviaría por correo copias de la modificación del fondo a Carla. Para cuando las recibiera, no habría vuelta atrás. Pero ese era el punto. 3 días después, conduje hasta el complejo de apartamentos de Carla y deslicé un sobre Manila en su buzón. Los documentos dentro hablarían más alto que cualquier conversación que pudiéramos tener. El lenguaje legal tenía una forma de cortar la manipulación y llegar directamente a la verdad. Conduje a casa y esperé. La llamada llegó a las 2:47 de la tarde del martes siguiente. ¿Qué demonios es esto? La voz de Carla temblaba de rabia antes de que yo hubiera dicho hola. Documentos legales. Supongo que los has leído. No puedes hacer esto. No puedes simplemente robar mi dinero. ¿Tu dinero? Carla, acabas de pasar la última semana de vacaciones con mi dinero robado. ¿Y ahora me acusas de robo? Ese fondo fiduciario era mío. Me lo prometiste. Se lo prometí a la hija que pensé que estaba criando. Esa persona parece que ya no existe. Papá, tienes que cambiar esto. Por favor. No lo entiendes. Rafael ya ha hecho planes con ese dinero. Íbamos a comprar una casa, empezar una familia. Los planes hechos con dinero robado tienden a fracasar. La línea se quedó en silencio, excepto por una conversación ahogada de fondo. La voz de Rafael se hacía más fuerte. Vamos para allá, dijo Carla. Necesitamos hablar de esto cara a cara. No, no lo necesitamos. Sí, lo necesitamos. Estaremos allí en 20 minutos. La línea se cortó. Me senté en mi sala de estar y esperé, aunque no tuve que esperar mucho. 17 minutos después, la puerta de mi casa tembló bajo unos golpes agresivos. Abre.
Ricardo, la voz de Rafael se oyó a través de la madera. Necesitamos hablar. Abrí la puerta y los encontré a ambos de pie en mi porche. El rostro de Carla estaba manchado por el llanto. Las manos de Rafael apretadas en puños. Esto es una locura. Rafael me empujó para entrar en mi sala de estar. No puedes simplemente quitar dinero que no es tuyo. Rafael, esta es mi casa. No puedes entrar aquí y hacer exigencias. Ese fondo fiduciario pertenece a Carla. No, pertenecía a la persona que pensé que era Carla. Resulta que me equivoqué sobre su carácter. Carla se derrumbó en mi sofá, los papeles legales arrugados en sus manos. Papá, por favor, siento lo de la tarjeta de crédito. Te lo devolveré. ¿Con qué dinero? Conseguiré un trabajo mejor. Trabajaré más horas. Haré lo que quieras. Lo que quiero es una hija que no me robe y luego mienta al respecto. Rafael se acercó, su voz bajando a un susurro amenazante. Vas a arreglar esto, viejo. Vas a llamar a tu abogado y deshacer cualquier tontería que hayas hecho. ¿O qué? ¿O vas a descubrir lo que pasa cuando te metes con la gente equivocada? Saqué mi teléfono. ¿Me estás amenazando en mi propia casa, Rafael? Te estoy diciendo cómo van a ir las cosas. Señor Fuentes. Mi vecina, la señora Torres, apareció en mi puerta aún abierta. ¿Está todo bien? Oí gritos. La presencia de un testigo transformó la habitación al instante. Rafael retrocedió, su postura agresiva cambiando a algo más socialmente aceptable. Carla se secó los ojos e intentó recomponerse. Todo está bien, señora Torres. Solo una discusión familiar que se acaloró un poco. Ella miró entre el rostro rojo de Rafael y la apariencia llorosa de Carla. Si estáis seguros. Ya nos íbamos. Carla se levantó, lanzándome una mirada llena de puro veneno. ¿Verdad, Rafael? Rafael me miró por un largo momento, su mandíbula trabajando en silencio. Esto no ha terminado. Sí, lo ha hecho. Mantuve mi voz nivelada y tranquila. Y si me amenazas de nuevo, llamaré a la policía. ¿Está claro? Se fueron sin otra palabra. El hombro de Rafael chocando deliberadamente con el mío al pasar. Observé por la ventana cómo discutían en su coche antes de irse. La señora Torres se quedó en mi puerta. Ricardo, ¿estás seguro de que estás bien? Ese joven parecía muy enfadado. Problemas familiares, Elena. Nada que no pueda manejar. Si necesitas algo. Gracias. Aprecio tu preocupación. Ella se fue y cerré la puerta, echando el cerrojo por primera vez en años. Mis manos temblaban ligeramente. No por miedo, sino por la adrenalina. Rafael acababa de amenazarme frente a un testigo. Carla había exigido que revirtiera decisiones legales tomadas por abogados y respaldadas por meses de pruebas. Ambos habían actuado como si robar $24,000 fuera un malentendido menor que podía arreglarse con disculpas y promesas. Fui a mi cocina y me serví un vaso de agua, mirando la calle tranquila donde familias normales viven vidas normales. En algún lugar, Carla y Rafael estaban planeando su próximo movimiento, pero yo ya había hecho el mío. Elena se quedó en mi porche, sus ojos grises llenos de preocupación. ¿Estás seguro de que todo está bien, Ricardo? Fue un alboroto considerable. Solo algunos desacuerdos familiares sobre asuntos financieros. Nada que no pueda resolverse por los canales adecuados. Ella asintió, aunque su expresión permaneció preocupada. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Harold y yo siempre estamos en casa por las tardes. Después de que se fue, me encontré solo en mi sala de estar, el eco de las voces alzadas todavía flotando en el aire. La casa se sentía más grande de alguna manera, más vacía. Por primera vez desde que comenzó todo este calvario, la duda se deslizó por los bordes. ¿Había sido demasiado duro? ¿Había verdad en las lágrimas de Carla y sus promesas de cambiar? Seguía siendo mi hija. Seguía siendo la niña que solía hacerme tarjetas del Día del Padre con dibujos de crayón de nosotros tomados de la mano. Pasé los siguientes 3 días en una extraña especie de limbo, siguiendo mis rutinas habituales mientras repasaba la confrontación. El recuerdo de la amenaza de Rafael me molestaba menos que la imagen del rostro de Carla cuando leyó los documentos legales. Desesperación cruda. Conmoción total. Quizás debería haber intentado la terapia familiar primero. Quizás debería haberle dado la oportunidad de pagarme antes de involucrar a abogados. El viernes por la mañana,
Mis dudas se cristalizaron en acción. Estaba a punto de coger mi teléfono para llamar a Jaime Herrera sobre la posibilidad de revertir algunos de los cambios legales, cuando sonó el timbre de mi puerta. Un joven con uniforme de mensajero estaba en mi porche con un portapapeles y un sobre de aspecto oficial. «¿Ricardo Fuentes? Soy yo. Por favor, firme aquí. Está siendo notificado con documentos legales». Firmé mecánicamente y tomé el sobre. El estómago se me encogió incluso antes de abrirlo. Dentro había una demanda formal presentada por Carla Fuentes contra Ricardo Fuentes, alegando abuso psicológico, manipulación financiera e infligir intencionalmente angustia emocional. Leí los documentos lentamente, mi incredulidad creciendo con cada párrafo. Según su queja, yo la había controlado y manipulado sistemáticamente a través de la coerción financiera. El fondo fiduciario que nunca se había ganado se describía como una compensación prometida por años de abuso emocional. Mi cancelación de sus vacaciones robadas se caracterizaba como un sabotaje malicioso diseñado para causar el máximo daño psicológico. Pedía $250,000 en daños. La demanda pintaba un cuadro de mí como un monstruo que había atormentado psicológicamente a mi hija durante años, usando el dinero como un arma para mantener el control sobre su vida. Cada límite que había establecido, cada consecuencia que había impuesto, se reformulaba como evidencia de abuso. Leer su versión de nuestra relación fue como mirar en un espejo de feria donde cada interacción parental normal se retorcía en algo siniestro. Dejé los papeles y fui a mi archivador, sacando la carpeta que había compilado de extractos bancarios, cheques cancelados y registros financieros. 29 años apoyando su educación, su estilo de vida, sus errores, cientos de miles de dólares dados libremente, sin condiciones. El contraste era crudo. Aquí estaba la documentación de generosidad que abarcaba décadas, y allí estaba su reclamo legal de que había sido financieramente abusivo. Llamé a Jaime Herrera. «Ricardo, esperaba tu llamada. Supongo que te han notificado». «¿Cómo lo supiste?» «Porque esto es exactamente lo que sucede cuando las personas con derechos se enfrentan a consecuencias reales por primera vez. Atacan». Su voz era tranquila, profesional. «¿Cómo lo llevas?» Honestamente, estaba empezando a dudar de mí mismo antes de que llegara esto. Ahora recuerdo por qué hice estos cambios en primer lugar. Bien, porque esta demanda va a ser fácil de defender. Tienes documentación de apoyo financiero voluntario que se remonta a años, pruebas claras del uso no autorizado de tus tarjetas de crédito y testimonio de testigos sobre su comportamiento amenazante. ¿Y sus afirmaciones de abuso psicológico? Ricardo, establecer límites con una hija adulta no es abuso. Negarse a permitir el robo no es manipulación. Presentaremos los hechos y dejaremos que hablen por sí mismos. Hablamos durante otros 20 minutos sobre estrategia legal y plazos. Cuando colgué, me sentí más firme, más seguro de mi rumbo. Extendí los papeles de la demanda sobre la mesa de mi comedor, junto a mi propia documentación. La evidencia era abrumadora. Cada cargo que Carla había hecho contra mi carácter era contradicho por décadas de pruebas que mostraban exactamente lo contrario. Pero mientras organizaba mis materiales de defensa, sucedió algo inesperado. En lugar de la ira que esperaba sentir, una extraña sensación de paz se apoderó de mí. Mi hija acababa de demostrar, en documentos legales presentados ante el sistema judicial, que era exactamente quien había pensado que se había convertido. Alguien que mentiría, manipularía y destruiría las relaciones familiares, en lugar de asumir la responsabilidad de sus elecciones. La duda se desvaneció. Esta demanda no era un ataque a mi carácter. Era la vindicación de cada decisión que había tomado. Todavía estaba organizando documentos cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Casi lo ignoro, pero algo me hizo abrirlo. El mensaje era más largo de lo que mi pantalla podía mostrar de una vez. «Papá, soy Carla. Tengo un número nuevo. Sé que probablemente no quieras saber de mí ahora mismo, pero necesito decirte algo importante. Retiré la demanda esta mañana. Ya no voy a pelear contigo». Me desplacé hasta el final, leyendo el resto de su mensaje con creciente sorpresa. He tenido mucho tiempo para pensar en los últimos 2 meses. Rafael y yo nos separamos hace 3 semanas. Él fue quien insistió en la demanda.
Dijo que podríamos hacerte pagar por faltarnos el respeto. Pero sentada en el despacho de ese abogado, escuchándolo hablar de destruirte en el tribunal, me di cuenta de que ya no me reconocía. Te robé. No hay otra palabra para ello. Tomé tu confianza y tu dinero, y luego actué como si me debieras aún más. Me convencí de que lo merecía porque somos familia. Pero así no funciona la familia, ¿verdad? Me criaste mejor que esto. Recuerdo estar orgullosa de tener un padre que trabajaba tan duro, que construyó algo de la nada. En algún momento del camino, empecé a ver tu éxito como algo a lo que tenía derecho en lugar de algo que debería intentar ganar por mí misma. No te pido que me perdones ahora mismo. No te pido dinero ni que vuelvas a poner el fondo fiduciario a mi nombre. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que intentabas enseñarme. Las acciones tienen consecuencias. El respeto, hay que ganárselo. La familia no significa que tengas un pase libre para herir a la gente. Estoy buscando mi propio apartamento, trabajando a tiempo completo en la boutique e intentando averiguar quién quiero ser sin la influencia de Rafael o tu red de seguridad. Da miedo, pero quizás eso es lo que necesitaba. Te quiero, papá. Espero que algún día puedas quererme de nuevo. Carla. Leí el mensaje 3 veces, buscando signos de manipulación o agendas ocultas. El tono era diferente a todo lo que me había escrito en años. Sin exigencias, sin justificaciones, sin intentos de minimizar su comportamiento. ¿Podía la gente cambiar tan dramáticamente? ¿O era esto solo una manipulación más sofisticada? Dejé mi teléfono y fui a la ventana de mi cocina, mirando el jardín que había estado descuidando desde que comenzó todo este calvario. Las rosas necesitaban ser podadas. El césped necesitaba atención. La vida había seguido adelante mientras yo me había centrado en batallas legales y traiciones familiares. 2 meses de silencio. 2 meses para que ambos procesáramos lo que había sucedido. Para vivir con las consecuencias de nuestras elecciones. Quizás eso es lo que ambos necesitábamos. Mi teléfono estaba sobre el mostrador, esperando una respuesta. Podía responder de inmediato, comenzar el lento proceso de reconstruir la confianza, o podía esperar, dejar pasar más tiempo, ver si este aparente cambio era genuino o temporal. Pensé en el Miguel que había criado, el hijo que nunca necesitó consecuencias dramáticas porque aprendió la responsabilidad desde el principio. Pensé en la Carla que había criado, la hija que de alguna manera había perdido su camino pero que podría estar encontrándolo de nuevo. La luz de la tarde se desvanecía, proyectando largas sombras por el suelo de mi cocina. Cogí mi teléfono y releí su mensaje una vez más. Luego lo dejé de nuevo sin responder. Algunas cosas no se podían apresurar. La confianza, una vez rota, requería tiempo y acción constante para reconstruirse. Si Carla estaba cambiando de verdad, lo entendería. Si no lo estaba, se revelaría exigiendo un perdón inmediato. Por ahora, el silencio continuaría. No por crueldad, sino por la sabiduría ganada con la experiencia. Había pasado 29 años permitiendo sus errores, haciendo que el perdón fuera demasiado fácil, las consecuencias demasiado suaves. Si quería una relación con su padre, tendría que demostrar que era digna de ella. El tiempo diría con qué hija estaría tratando, la que me robó o la que había escrito este mensaje. Hasta que no lo supiera con certeza, la puerta permanecería abierta. Pero el fondo fiduciario se quedaría exactamente donde estaba. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.